¿Lees la palabra de Dios y no la entiendes? La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, les invita a escuchar su programa, La Espada del Espíritu, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, a través de Radio Bucarica de Todelar, 1050 AM. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, de la calle 47, número 2320, Barrio Nuevo Sotomayor, les presenta su programa, La Espada del Espíritu. Bienvenidos. La Iglesia Jesucristo el verdadero camino les invita a escuchar su programa La Espada del Espíritu. Hoy vamos a leer Apocalipsis capítulo 18, la caída de Babilonia. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo, que tenía gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Y clamó con potente voz diciendo: cayó, cayó la gran Babilonia. Se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad, y de los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados, y para que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Pagadle tal como ella ha pagado, y devolverle doble según sus obras. En la copa que ella ha preparado, preparará el doble para ella. Cuanto ella se glorificó a sí misma y vivió sensualmente, así dadle tormento y duelo, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda, y nunca más veré duelo. Por eso, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, duelo y hambre, y será quemada con fuego, porque el Señor Dios que la juzga es poderoso. Y los reyes de la tierra cometieron actos de inmoralidad y vivieron sensualmente con ella. Llorarán y se lamentarán por ella cuando vean el humo de su incendio, mirando de pie desde lejos por causa del temor de su tormento, y diciendo: ay, ay de la gran ciudad Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora ha llegado tu juicio. En los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan por ella, porque ya nadie compra sus mercaderías. Cargamento de oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda y escarlata, toda clase de maderas olorosas y todo objeto de marfil, y todo objeto hecho de maderas preciosas, bronce, hierro y mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, perfume, mirra, vino, aceite de oliva, y flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos y vidas humanas. Y el fruto que tanto has anhelado se ha apartado de ti, y todas las cosas que eran lujosas y espléndidas se han alejado de ti, y nunca más las hallarán. Los mercaderes de estas cosas que se enriquecieron a costa de ella se pararán lejos a causa del temor de su tormento, llorando y lamentándose, diciendo: ay, ay, la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, púrpura y escarlata, y adornada de oro, piedras preciosas y perlas, porque en una hora ha sido arrasada tanta riqueza, y todos los capitanes, pasajeros, marineros,
y todos los que viven del mar se pararon a lo lejos. Y al ver el humo de su incendio, gritaban diciendo: ¿qué ciudad es semejante a la gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y gritaban, llorando y lamentándose, diciendo: ¡ay, ay, la gran ciudad! En la cual todos los que tenían naves en el mar se enriquecieron a costa de sus riquezas, porque en una hora ha sido asolada. Regocíjate sobre ella, cielo, y también vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios ha pronunciado juicio sobre vosotros contra ella. Entonces un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó al mar, diciendo: así será derribada con violencia Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y el sonido de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, ni artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, tampoco la voz del novio y de la novia se oirán más en ti. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues todas las naciones fueron engañadas por tus hechicerías. Y en ella fue hallada la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que habían sido muertos sobre la tierra. Hermanos, la palabra del Señor es clara, la palabra del Señor nos enseña todos los días acerca de lo grande, de lo maravilloso, de lo excelso que es la palabra del Señor. Le damos una bienvenida y una cordial bienvenida a nuestro programa a todos ustedes, los que diariamente nos siguen, los que diariamente están ahí en sus quehaceres, pero que nos sintonizan este dial para escuchar y para aprender un poquito más de la palabra, para que cada día nosotros seamos esa imagen y esa semejanza que Dios viene buscando en medio de su pueblo. La palabra de Dios me enseña diariamente cómo relacionarme con Él, cómo hacer que cada día yo me parezca más al Señor, porque ese es el objetivo. Lo que Adán y Eva perdieron en el jardín del Edén no fue la semejanza, porque de todas maneras nosotros tenemos una semejanza con Dios, porque tenemos una voluntad, porque tenemos una mente y porque tenemos unas emociones. Pero sí perdimos su imagen, perdimos su semejanza. Cuando una persona se parece a su papá o a su mamá y la persona empieza a andar en un camino errado y equivocado, nosotros vemos que el rostro de la persona empieza a cambiar. El rostro de la persona empieza a ser diferente. Si la persona está en pecado, entonces el rostro empieza a degradarse, el rostro empieza a ponerse como de unas facciones fuertes, de un aspecto muy desagradable que uno dice, esa persona está haciendo lo malo. Por ejemplo, si una mujer está metida en la vida nocturna a través del trago, de pronto el satisfacer las necesidades o cualquier cosa del hombre, pues eso se refleja en su cara, se refleja en su rostro. Cuando las personas caminamos en la santidad, caminamos dentro de los parámetros del Señor, en el rostro de esa persona siempre hay un reflejo, como lo hubo en Moisés, como lo hay en muchas personas que caminamos dentro de la integridad de Dios y la santidad del Dios Todopoderoso. Por eso es importante, amable oyente, que nos apartemos de todo aquello que no es del Señor. Apártese de la idolatría, cumplamos los mandamientos del Señor, pongámonos de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor y seguramente todas las cosas nos saldrán exactamente como usted quiere y tal vez de una manera mejor, porque usted está con el Señor y el Señor siempre buscará la forma y la manera de cómo nos encamine, de cómo nos siga
el Señor a través de su palabra. Vamos entonces a orar y vamos a entregarle este tiempo al Señor. Bendito y alabado sea el nombre del que hizo los cielos y la tierra con el poder y la fuerza y el ímpetu de su palabra. Bienaventurados somos aquellos que oímos, que leemos y practicamos la palabra, dice el Señor en la Biblia. Padre, hoy venimos delante de ti porque tenemos necesidades. Tenemos necesidades de afecto, tenemos necesidades de amor, tenemos necesidades de físicas, tenemos necesidades de un Dios soberano, de un Dios bueno, de un Dios eterno. Y por eso venimos, Señor, delante de ti, con un corazón agradecido, con un corazón lleno de muchas dificultades, Señor. Hoy tenemos que decir que somos pobres de espíritu. Quiere decir que necesitamos de ti, Señor. Día a día necesitamos de su amor, de su misericordia, de su paz, de su amor y de su bondad infinita. Que como dice la palabra, nuevas son las misericordias en cada uno de nosotros, cada día, dice la palabra. Ayúdanos a caminar conforme al propósito, al plan, al fin, la meta que tú tienes con cada uno de nosotros. Por eso, maravilloso Señor, te bendecimos, glorificamos y exaltamos su nombre santo, poderoso y eterno. Cuán grande es el amor que cada uno de nosotros tenemos sobre ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a reflejar ese amor hacia el hermano, hacia la hermana, Señor. Gracias, oh Dios. Gracias, bendito Señor de los ejércitos, al eterno Dios, al soberano Cristo, Señor. Gracias, maravilloso Dios, eterno y soberano. Extiende su manto de justicia, su manto de amor y misericordia para todos aquellos que tienen necesidad de ti, Señor. Aleja de nosotros nuestros enemigos, Señor. Aleja de nosotros todo aquel que quiera venir a traer pleitos sobre nosotros, contienda, disensiones, divisiones y aún hasta muerte, Señor. Aléjanos, Señor, de todos los planes del diablo que tiene contra nosotros los que somos seguidores de la causa y de la obra de Cristo. Gracias, poderoso Salvador. Gracias, bendito Señor, porque tú eres grande, porque tú eres el Señor, porque tú eres el Dios de toda carne y el Dios de todo espíritu. Gracias, bendito y alabado sea su nombre. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, eres un Dios misericordioso, que no se complace en la maldad. Bendecimos a nuestros enemigos, aquellos que se levantan contra nosotros. Bendecimos a toda boca que se abre contra nosotros, Señor, trayendo palabra de maldición sobre nosotros, bendito Dios. Y sabemos, Señor, que tú dices que todo aquel que me maldiga, tú me bendecirás. Y queremos orar por esos enemigos, Señor. Queremos orar, Señor, por esas personas que se levantan contra nosotros. Padres, hermanos, amigos, enemigos, Señor, de la cruz de Cristo. Gracias, poderoso Salvador. Gracias, bendito y alabado sea su nombre, Señor. Gloria al que vive, gloria al que está sentado, gloria al poderoso, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias, maravilloso Señor. Bendito, bendito y bendito sea su nombre. Santo, santo, santo es el Señor. Poderoso Dios, poderoso Salvador. Te bendecimos, glorificamos su nombre, exaltamos su poder. Gracias, Señor, eterno y maravilloso, soberano, bendito y alabado sea su nombre, Señor. Gracias, Señor, porque su justicia está sobre nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, nosotros venimos hablando y venimos trabajando acerca de un mal que aqueja al ser humano y es los problemas mentales. Hoy en cualquier parte, en cualquier momento, a través de las noticias, en cualquiera de los medios, siempre nos están presentando personas que agreden, que matan, que roban, que asesinan, que estaba bien y de pronto se le perdió como el sentido de todas las cosas y empiezan a tomar actitudes y a tomar ciertas cosas que van en contra de la misma palabra del Señor. El problema que actualmente nosotros tenemos es que tenemos problemas con nuestra mente.
Hemos vivido siempre en un país violento, hemos vivido siempre en un país de injusticias, hemos vivido siempre en un país en donde vemos cómo los malos siempre son los que prosperan, como vemos siempre cómo los malos pisotean los derechos de los más débiles, dice el Señor. Pero fiel es el Señor y cada uno de nosotros somos los únicos responsables de verdaderamente saber en dónde y con quién vamos a elegir para que sean nuestros gobernantes y nuestros representantes allí dentro de el gobierno. Pero fíjense que aquí hay algo muy importante y es que el Estado, que es el que dirige todas las cosas y el que tiene que buscar formas y maneras de cómo alimentar al pueblo, de cómo crear formas y maneras de cómo las personas puedan ejecutar sus talentos, sus dones y todo este tipo de cosas para que cada uno de nosotros podamos alimentar a nuestra familia. La palabra del Señor es muy clara y nos está hablando de que hay condiciones de la mente. Hay una mente, ya vimos las mentes ebrias, vimos las mentes locas, vimos las mentes sabias, las mentes perplejas, las mentes depravadas, la mente altiva, la mente que no tiene fruto, la mente endurecida. Y hoy vamos a hablar de una mente, de otra condición que puede tener una mente y es una mente cegada. Es decir, una mente que no ve, una mente que no entiende, una mente que vino un personaje que ha cegado el entendimiento del mundo para que nadie entienda y nadie tenga la luz de Jesús para caminar dentro de los planes y propósitos que Dios tiene en su sola potestad. Vamos a mirar 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Cuando nosotros miramos aquí o analizamos un poquito acerca de esta parte de la escritura en 2 de Corintios 4, nos están hablando de los ministros de Cristo. Nos está hablando Pablo acerca de todos aquellos que hemos dado o que nos ha sido llamado el Señor para ministrar a un pueblo, para llevar su palabra, su mensaje, educarlos, enseñarlos de la misma manera como el Señor nos educa, como el Señor nos instruye, como el Señor nos revela sus planes y propósitos a nosotros que hemos sido puestos por luz sobre las naciones, como dice el Señor. Por eso, en esta parte de la palabra, en esta escritura, vamos a mirar lo que dice la palabra del Señor en el versículo 4 de 2 de Corintios capítulo 4, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Mire, hay algo muy importante que nosotros debemos de tener. ¿Quién es el Dios del mundo? Satanás. Satanás es el que está aquí en este momento gobernando, el que está aquí en este momento haciendo todas y cada una de las cosas que se están sucediendo. Se ha levantado esta ola de violencia, de homicidio, de maltrato a los niños, a las mujeres, al mismo empleado, el maltrato a todas las cosas. No hay tolerancia, no hay paciencia, no nos entendemos los unos a los otros. Usted dice A y la persona le entiende que usted le dijo B. Y por esa circunstancia se levanta el polvorín, se levanta la pelea, se levanta la disensión. Pero la palabra del Señor siempre me ha enseñado, si usted tiene una mente sabia, como ya la estuvimos estudiando hace un tiempo atrás, no es bueno ponerse a discutir con este tipo de personas que tienen una mente entenebrecida, que tiene una mente embotada, que tiene una mente que el diablo es el que las gobierna. Y como usted tiene la luz, como nosotros tenemos el dominio de parte del Espíritu Santo, entonces nosotros debemos alejarnos y apartarnos de ese tipo de circunstancias para guardar nuestra integridad como persona. Aquí la palabra del Señor me está diciendo en los cuales el Dios, y está escrito con minúscula. ¿Cuál es el Dios que gobierna nuestra vida? Su Dios puede ser su casa, su carro, su esposo,
puede ser una imagen, puede ser un momento, puede ser un color. Porque cuando usted adora y le pone importancia y le pone fe, seguridad y confianza a algo que no tiene nada que ver con Dios, en ese momento nosotros nos estamos convirtiendo en idólatras. Porque un idólatra es el que adora una imagen de yeso, de palo o de lo que sea en ese momento en el cual usted le está adorando y le está haciendo oración, o como dice la palabra, quemando incienso, y a la hora del té, a la hora de las cosas, simplemente estamos haciendo acciones idolátricas. Y ese tipo de cosas es lo que el diablo quiere. El diablo siempre ha metido las manos en los planes de Dios. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, fíjese que ellos salieron y después de que pasaron el Mar Rojo, que llegaron al pie de la montaña del monte Sinaí y que Moisés subió allí a encontrarse con el Señor para que le entregara los mandamientos, le entregara la forma y la manera de cómo dirigir esa población tan grande. Dice la palabra de Dios que como hubo una demora en el descenso de Moisés, ellos se sintieron desprotegidos, se sintieron que el líder en el cual habían visto que Dios había hecho milagros y había hecho cosas, ya no estaba, ya no bajaba. Hay el desespero, la ansiedad. Bueno, ¿quién nos dirige? Ahora, ¿para dónde vamos? ¿Qué hacemos? Y nos perdemos el horizonte, perdemos el oriente, perdemos la paz, perdemos la cordura, porque no tenemos nuestra fe depositada en el dador, en el reposo. Y el reposo es el Señor. Así lo dice Hebreos 4, lo dice la palabra del Señor. Luego, ¿qué hizo entonces el pueblo? Pues llamó a su hermano Aarón, hermano de Moisés, y le dijo, háganos unos dioses, porque nosotros necesitamos adorar, nosotros necesitamos quemar incienso, nosotros necesitamos hacer sacrificios. Porque lo necesitamos. Ellos lo hacían en Egipto porque ellos aprendieron esas costumbres egipcias. Y los egipcios vienen de los cananeos, vienen de allá, de la parte de Cam, de allá viene todo ese tipo de cosas, porque nosotros sabemos lo malo y lo que el Señor condena con respecto a las costumbres cananeas, que el Señor dijo, no aprendan a hacer las cosas que ellos hacen, que son las desviaciones sexuales, que son las idolatrías y que son todos estos rituales a los muertos y rituales a los ídolos y a una quema de incienso, mantener un fuego encendido, ¿para qué? Supuestamente para adorar a esa imagen. Entonces, ¿qué hizo Aarón? Aarón les hizo un becerro. ¿Pero por qué les hizo un becerro? Porque resulta que los cananeos del lugar donde ellos vienen, porque Egipto, viene, el nombre original de Egipto es Misraim, y Misraim es uno de los hijos de Cam. De allá de esa generación es donde ellos vienen cuando fueron dispersos, cuando se hicieron para un lado y para el otro después de que bajaron del arca de Noé. Allí ellos se establecieron y empezaron a adorar a sus dioses. Empezaron a adorar a las imágenes, y dentro de esas imágenes estaba el becerro, y el becerro es un dios de los egipcios, es un dios de todas estas personas que les gusta hacer idolatría, que les gusta adorar animales, que les gusta adorar imágenes, colores, flores y todo este tipo de cosas que Dios ha puesto como impuro. Ellos lo están purificando, ellos los están haciendo sus dioses, como lo dice la palabra del Señor. Entonces aquí esta parte, esta situación que nos presenta la palabra, nos está diciendo que el enemigo siempre ha querido cegar su mente, su entendimiento, para que usted no busque la luz, para que usted siempre esté en la oscuridad, para que usted siempre se encamine en lo que no tiene nada que ver con el Señor. Por eso dice que en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento. Aquí literalmente se está hablando de la mente, se está hablando de la loca de la casa, que a veces nosotros nos dejamos llevar por estos pensamientos agresivos, violentos, obsesivos,
pensamientos de rencor, de amargura, de resentimiento. Y eso nos lleva a estar en pleito, en disensiones y en contiendas entre unos y los otros. Entonces, la misma palabra del Señor nos está diciendo, pero mire, hermano, ¿quiénes son los que tienen el entendimiento cegado, ciego, sin entendimiento, sin comprensión? Que no son, mire lo que dice la Biblia, dice, los incrédulos. Si para usted el que le hace milagros, el que le hace señales, el que le sana, el que le provee, no es Dios, no es Jesús, entonces usted tiene otros dioses. Su confianza está puesta en otras cosas. Luego la Biblia le dice, usted es un incrédulo. Usted es una persona idólatra. Usted ha sido cegada, su mente ha sido sellada y cegada por el Dios de las tinieblas, por el Dios de este mundo que representa a Satanás. Por eso la gente, por ejemplo, en este programa que hay ahora, que se llama el programa de desafío de la India, ahí nosotros podemos ver la cantidad de dioses que tienen estas personas, animales, cocodrilos, tigres, culebras, cómo le rinden culto a esta cantidad de dioses. Y por eso nosotros vemos un país que tiene muchas dificultades, porque una persona en cuyo corazón no mora Cristo, no mora el Señor y no es direccionado por el Espíritu Santo, entonces usted pasará muchas dificultades, pasará muchas cosas, porque el diablo lo único que vino fue a destruir. El diablo lo único que vino fue a llevarnos al infierno si nosotros nos dejamos llevar. Hermanos, vamos a nuestro corte comercial y ya volvemos con ustedes. Hermanos, seguimos entonces con nuestra enseñanza, con nuestro tema de hoy, y es acerca de una mente cegada, de una mente que ha sido cerrada, de una mente que no ha sido dispuesta para que usted reciba la luz de Cristo, la luz del Señor. Recuerde que la luz de su vida, de mi vida y del mundo es Cristo. Por eso el Señor hizo la luz para las naciones, para la humanidad. Y la luz representa a Jesucristo. Entonces, aquí hay algo muy importante. Y antes de ir a nuestros comerciales, antes de ir a esa parte importante dentro de nuestra programación, encontraba o les decía, cómo en estos países en donde se mueren de hambre, pasan dificultades, pero los animales que sirven unos para el alimento y otros son impuros, ellos los tienen como sus dioses. Ellos los tienen como los que les traen. Y ustedes se han dado cuenta cómo viven, en qué condiciones viven estas personas, en qué condiciones físicas, en qué condiciones nosotros estamos si nuestro entendimiento y si en nuestra vida no está la luz. No hay ninguna concordia, no hay ninguna armonía, no hay ninguna situación cuando nosotros nos unimos a yugos desiguales. Yo no puedo caminar con una persona que profesa una fe diferente a la mía. Yo no puedo estar con una persona que sabe que las cosas que se hacen no son del Señor y sin embargo seguimos caminando. La Biblia lo dice, la palabra del Señor así lo enseña, que qué armonía hay entre Belial y Cristo. Ninguna, hermano. No hay ninguna armonía. Pero ¿cuál es la tarea que el diablo ha venido haciendo con usted? Con las personas que de pronto no profesan la fe en Cristo Jesús. No creen en un Dios todopoderoso. No creen en la fuerza, el poder y la grandeza del Espíritu de Dios, quien es el que obra a través de la palabra que el Dios todopoderoso da y le envía para que Él pueda ejecutar y hablar los planes y propósitos y las obras del Dios todopoderoso sobre nosotros. La palabra de Dios dice así
en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Mucha gente escucha programas radiales, mucha gente escucha pastores, pero ¿sabe cuál es lo que siempre, o sabe qué es lo que más me llama la atención de estas personas? Que saben que son mentirosos, que saben que son lisonjeros, que saben que son los que les roban sus dineros con mentiras y con todo este tipo de cosas, y sin embargo son sus seguidores. ¿Sabe por qué? Por esto es lo que dice la palabra. Porque el diablo le ha cegado su entendimiento. Porque así como esa persona, ese líder espiritual, está ciego porque no tiene luz, está ciego porque no es seguidor de la luz, así es el pueblo. Así son las personas que son seguidores de ese líder espiritual. ¿Por qué? Porque el diablo le ha cegado su entendimiento. El diablo no le permite que usted le llegue la luz, que se abra la puerta para que entre la luz, que se corran las cortinas para que entre la luz. Por eso cuando Jesús murió, el velo se rompió y la entrada al lugar santísimo y la entrada a la presencia de Dios está libre. ¿Para quién? Para el que crea en Cristo. No porque si usted tiene su fe puesta en otra cosa o en otra persona, usted entrará en el altar de Dios. No podrá entrar al altar de Dios porque aquí dice que usted es un incrédulo y los incrédulos dan obra de la carne y los incrédulos no entrarán en el reino de los cielos. Luego no podrán entrar en el altar del Señor, en el lugar santísimo que el Señor lo ha abierto para los que creen en Él, como el Dios omnipotente, el que vino en carne, se hizo hombre, recibió el pecado de la humanidad, trabajó por nosotros, nos mostró milagros, señales, prodigios. ¿Y qué dijo? Caminen conmigo. Oiga, yo soy la luz. Oiga, yo soy su camino. Yo soy la verdad. Pero a la gente le gustan las mentiras. Al pueblo de Dios le gustan las mentiras. El pueblo de Dios añora como el pueblo de Israel añoraba las cosas de Egipto. Ay, cuando estábamos allá, comíamos gratiniano, comíamos peces, comíamos carne, comíamos puerros, cebollas y todo este tipo de cosas, porque eso es lo único que realmente a la gente le interesa. A la gente no le interesa su alma. Por eso siguen en sus incredulidades, por eso siguen en sus dioses, por eso siguen en sus hábitos y sus vicios, que es lo que aparentemente les trae gozo o les trae una alegría temporal, porque al final será el lloro y el crujir de dientes. Por eso la palabra del Señor dice que el Dios de este siglo, o sea, el mundo, las pasiones, el diablo ha cegado el entendimiento de estas personas. ¿Sabe para qué? Dice, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo. Mira, hermanos, les digo esto. Hasta ahorita lo que yo le estoy leyendo, acabo de abrir la Biblia para venirles a predicar la palabra. Pero si ustedes se dieron cuenta de la oración, yo hablé de la imagen de Dios en la oración. ¿Y qué dice aquí la palabra? Dice que el evangelio hace que en mí se dé la imagen de Dios, que fue lo que se perdió en el jardín del Edén. Y mire lo que dice acá, dice, para que no vean. Luego, si usted en la mente está cerrado, no quiere creer, no quiere entender, usted no verá lo malo, lo atroz, lo insignificante, y usted no entenderá y no comprenderá que su caminar, que su fe, que sus cosas van en contra de la luz de Cristo Jesús. Es el evangelio de Cristo, dice la palabra. Ahí no hablan de ninguna otra persona. Ahí no hablan de ningún santo, ahí no hablan de ningún personaje, solamente están hablando de Cristo. Vuelvo y le repito, si usted tiene su fe puesta en otras cosas que no sea Cristo, usted es un incrédulo. Y usted ha sido cegado, le ha cegado el diablo su entendimiento para que usted no entienda ni comprenda la luz que me trae el evangelio de Cristo.
Y el evangelio del Señor, que son las buenas nuevas, que es la luz, que es mi caminar diferente, es mi fe puesta en el Todopoderoso. Eso es lo que me da a mí la imagen. Por eso, cuando el diablo se le presentó a Eva, cuando el diablo se le presentó a esta creación de Dios, ¿qué le dijo? Con que Dios te ha dicho. ¿Sabe qué es lo que el diablo le va a llevar a usted a dudar? Lo que dice la palabra. Ay, es que eso es una tradición y llevamos años de los años haciendo esto. Hermano, Jesús dice que las costumbres y las tradiciones cegan el corazón y es lo que nos aparta del Señor. La gente no sabe, por ejemplo, en las festividades de diciembre, cuando toman, cuando bailan, cuando comen, cuando fornican, adulteran, todo eso son honores que se le hacen a los diferentes demonios que tienen el control y el dominio de ese mes. Por eso es el mes donde más robo hay, donde más atracos, donde más intolerancia, borrachos por todas partes. ¿Sabe por qué? Porque el mundo, aún los mismos cristianos que se dicen ser cristianos, pero que celebran este tipo de festividades, le están haciendo fiestas a los demonios que se mueven en esos días, que se mueven en ese mes. La cantidad de demonios que hay, pero la gente vive feliz. Es que eso es una tradición. Eso lo inventó San Francisco de Asís. Eso no viene de Dios. Eso no está escrito en la Biblia. Y nosotros nos encanta llevarle la contraria a las cosas de Dios. Nos fascina movernos en ese tipo de cosas. Pero cuando a la gente se le dice, se le da la palabra, se le da el evangelio, la gente no quiere creer. La gente no quiere entender. ¿Y sabe por qué? Por lo que dice aquí el versículo 3. Dice, y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado. ¿Qué le está diciendo? Oiga, si usted, conociendo la palabra, conociendo el evangelio, conociendo las buenas nuevas, sabiendo que Cristo es el camino, la verdad y la vida, nosotros seguimos haciendo rituales, creyendo en cosas baladíes, profanas y tratando de hacer puro lo que es impuro, dice el Señor, está velado. O sea, de nada le sirve, hermana, que se dé golpes de pecho, que se rompa las vestiduras, que se arrodille y vaya de rodillas hasta donde usted quiera, que ponga velitas, que haga rezos, que haga cuanta cosa, de nada le servirá. ¿Por qué? Porque dice la palabra que usted está velada. Todos esos rituales, todas esas cosas en las que el mundo se mueve, está velado. El mundo no tiene y no quiere entender las cosas del evangelio. Es con el evangelio, hermano. Por eso en Efesios 6, cuando nos hablan de la armadura del cristiano, nos están hablando y dice que las sandalias del apresto del evangelio de la paz. El evangelio trae paz. No las mentiras que nos están diciendo a nosotros allá con todo lo que están hablando en esos países en donde se están burlando del pueblo y en donde se están burlando de la gente. Todo lo que se hace oculto por debajo de la mesa no es de Dios y no es sincero, porque yo no puedo negociar a escondidas de un pueblo y jugando con las emociones y jugando con las necesidades de un pueblo. La Biblia lo dice, todo lo que se hace en lo oculto no es nada bueno lo que se hace. Y por eso nosotros no podemos apoyar este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque estamos nosotros mismos vendiéndonos al diablo, al demonio, como dice la palabra. Y por eso estamos viviendo todo lo que estamos viviendo. Las inundaciones, los volcanes, los temblores, todo lo que estamos viviendo, ¿por causa de qué? De la maldad, por causa de que el hombre no quiere caminar con los planes y propósitos que Dios dice. El día que usted diga, hasta aquí llegué con esta situación, hasta hoy
estoy en esta circunstancia y voy a permitirle al Evangelio de Cristo, a la palabra de Dios, que haga una obra conmigo, que haga una obra en mi casa, que haga una obra con mi esposo que toma, que fuma, que es drogadicto, que tiene, que roba, que mata, que asesina. Hasta aquí llegamos. Y cuando usted le cierre las puertas al diablo, hasta cuando usted le cierre las puertas al enemigo, la luz de Jesús entrará a su casa. Fíjese que el espíritu de muerte en los tiempos de Moisés, cuando el pueblo iba a salir, dice el Señor que pintaran las dinteles de la puerta con la sangre, y que esa puerta que tenía los dinteles de la puerta con sangre no entraría la muerte. Y si usted pone a Cristo Jesús en su casa, en su vida, en su familia, usted es la luz en ese lugar, la muerte no entrará a su casa. Y todos nuestros hijos y nuestro esposo o la esposa entrarán en el camino del Señor. Pero somos nosotros los que tenemos la luz. Somos nosotros los que tenemos que decirle al diablo: hasta aquí, diablo. Hasta aquí, porque él ya fue vencido. Pero nosotros a veces le damos la opción y le damos la oportunidad que entre a hacer de las suyas en nuestra casa. Y después lloramos, y después gemimos, y después nos rasgamos las vestiduras y decimos: Dios no me ama. ¿Cómo que Dios no lo ama, hermano? Pero usted no analiza usted dónde estaba, qué está haciendo, dónde andaba metido para que le pasara lo que le pasó. Y aquí la palabra del Señor nos está diciendo, dice: porque para que no vean el resplandor, para que no vean esa imagen, esa luz en su cara, que es la presencia de Dios, que es la santidad de Dios. Y por eso muchos hermanos, uno ve el rostro de los hermanos, y hay unos que uno ve que a pesar de que no somos bonitos, nos vemos agraciados, nos vemos que algo hermoso hay en nosotros. ¿Y sabe qué es? Su santidad, el apartarse del pecado, la presencia de Dios en usted. Entonces, si yo tengo este tipo de cosas, ¿por qué empañarlo? Simplemente por 2 minutos, por 3 minutos, por un momento de lo que sea. No, hermano, la presencia de Dios vale mucho. La presencia del Señor vale más que el oro fino y refinado, dice la palabra. Pero como nosotros no amamos, no respetamos, no hacemos las cosas que están en la palabra, por eso nos suceden cosas. Porque a veces nos dejamos arrastrar por el hombre, nos dejamos arrastrar por las costumbres, nos dejamos arrastrar por las circunstancias. Y eso no es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que usted, hermano, permita que el Evangelio de Cristo, el Evangelio del Señor, que es la imagen de Dios, que esa imagen que se perdió en el jardín de Edén, que Jesús la consiguió en el madero, dele el valor que se merece. No pisotee la sangre de Cristo, no haga a un lado la obra salvadora del Señor. Peléela, lúchela en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de dificultad. La palabra del Señor, la Escritura nos está diciendo que el Dios de este mundo, es decir, Satanás, que domina este siglo, como dice la palabra, como dice la Escritura, como dice lo que el Señor nos está hablando. Mire lo que dice Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Dice que se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo, un siervo del Señor, un sufridor por el Evangelio, nos dejó estos parámetros, nos dejó estos escritos para que tanto usted como yo seamos imagen de Dios. Por eso Dios no permite que el hombre mate a alguien. Por eso Dios no permite que nosotros murmuremos de otros. Por eso Dios no permite que usted atente contra su cuerpo, porque usted es la imagen de Dios. Por eso dice aquí la palabra en Gálatas 1:4, dice: y se dio a sí mismo.
Dios dejó de ser Dios y bajó y se hizo hombre a través de su Hijo Jesucristo. Y vino y vivió y nos mostró que si tenemos esa relación con Dios, que si tenemos esa relación con el Espíritu Santo, que si somos llenos del Señor, entonces dice la palabra, podemos nosotros ser librados de este presente siglo. Pero si nosotros no caminamos de acuerdo a lo que dice la palabra, de acuerdo a lo que dice la Escritura, seguramente vamos a estar errados y equivocados en el camino. Y vamos a irnos no a la luz de Cristo, sino a las tinieblas, al tormento, al lloro y al crujir de dientes, como dice la palabra. Por eso, cuando la Biblia dice que se dio a sí mismo, está hablando que Cristo murió como sustituto por los pecadores. Hermanos, somos nosotros los que teníamos que estar allá, los que tenemos que pagar nuestros propios actos. Y sin embargo, Dios, por el amor que nos tiene, por el amor a su creación, porque Él todo lo hizo con amor y por amor por nosotros. Dice que Él mismo se dio, entregó su vida por amor a usted, por amor a mí. ¿Cuánto nosotros valoramos esa obra del Señor? Si usted la valora, se aparta del pecado. Si usted valora la obra del Señor, la sangre de Cristo, eso, el que el Señor dejó su reino, dejó su gloria y se vino y se introdujo entre nosotros y nos mostró que sí podíamos estar con Él, que sí podíamos vivir bajo los preceptos y mandamientos que Él dejó para que el ser humano viviera en la abundancia, en la gloria del Señor que nos había dado. Dice, para librarnos de este presente siglo malo. La Biblia me está diciendo que aquí en este siglo, en estos tiempos, hermano, es malo lo que estamos viviendo. Son dificultades lo que estamos pasando. ¿Cuántas personas diariamente se les caen sus casas por todas las cosas? Y uno dice, Señor, pero uno ¿qué dice? Señor, es su voluntad. No, no era la voluntad de Dios desbaratar el mundo. Es que es la maldad del hombre la que lleva a que las cosas se hagan o que las cosas se den, porque nosotros no buscamos del Señor, nosotros no caminamos con el Señor. Y dice, para seguir, dice conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios no es que usted se pierda. La voluntad de Dios no es que usted se salga del camino. La voluntad de Dios no es que usted se aleje, sino que usted se acerque por medio de la cruz de Cristo. Que usted se acerque por medio del Evangelio del Señor. Usted y yo podemos entrar al lugar santísimo si diariamente le permitimos al Señor que esa imagen, que esa proyección, que eso que hay delante de nosotros, que es la presencia de Dios, que es la grandeza de Dios, que cada uno de nosotros nos encaminemos, que cada uno de nosotros nos parezcamos al Señor. La palabra imagen de Dios es una palabra bíblica que significa una copia o significa una representación. El término semejanza es usado en la descripción de la humanidad a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, como lo dice Génesis 1:26. La palabra nos indica, nos enseña que es una realidad, que tanto usted como yo nos parecemos al Señor. La gloria, la majestad es particular de Dios, de Cristo, pero ¿sabe qué? Dios nos lo ha impartido. Dios nos ha dado de su imagen. Dios nos ha dado de lo suyo y nos ha dado semejanza. Y vuelvo y le repito, esa semejanza de la cual usted y yo tenemos, porque todos tenemos semejanza con Dios. Pero que usted lo use para bien o para mal es su problema, porque aquí el Señor nos dice, a todos los seres humanos nos dio las mismas oportunidades, nos dio las mismas opciones, pero ¿sabe qué? Usted tiene un arbitrio, usted tiene una voluntad que usted elige hacia dónde se quiere ir. Su propia voluntad usted lo determina. Usted quiere caminar en maldición, pues haga todo lo malo.
vaya, haga todo lo que dice la palabra, lo que la palabra condena. Pero eso trae en la vida de nosotros unas repercutaciones, trae en nosotros unas respuestas, unos frutos, trae en nosotros unas recompensas. ¿De qué? De nuestro caminar. Pero si usted y yo nos hemos encaminado en lo bueno, espere la fructificación del Espíritu Santo. El domingo, cuando yo hablaba en la iglesia con respecto al número 9, que significa la plenitud espiritual, que se refiere a los dones del Espíritu Santo, que se refiere al fruto del Espíritu Santo, que se refiere a muchas actitudes del Espíritu Santo en nosotros. A eso es lo que Dios nos está llamando, a la plenitud espiritual, a la plenitud, a la llenura, a la integridad espiritual, como dice la palabra del Señor. Pero el pueblo no quiere. El pueblo no quiere. ¿Sabe por qué? Porque usted le ha permitido al diablo que cegue su entendimiento, para que usted no entienda el evangelio, para que usted no sea imagen de Dios. Porque ¿sabe qué? El evangelio le traerá a usted la imagen con Dios, su parecido con el Señor. Pero como nosotros desafortunadamente queremos parecernos al diablo, pues entonces seguiremos en los planes, en los propósitos y haciendo cosas incoherentes y alejadas de la verdad y de la realidad de Jesucristo. Hermanos, yo los invito para que ustedes no sigan más dejándole al diablo su parecido. Deje que el evangelio de Cristo proyecte en usted la imagen de Dios, porque eso es lo que le permitirá entrar a usted al reino de los cielos. Hermanos, hemos llegado al final de nuestro programa. Que Dios le bendiga grande, rica y abundantemente. Bendiciones para todos. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el Verdadero Camino, Barrio Nuevo Sotomayor, los invita a sus reuniones los días jueves de 3 a 5 de la tarde y de 7 a 8:30 de la noche. Sábados de 3 a 5 de la tarde, fundamentos bíblicos, y los domingos de 7 a 10 de la mañana. Sábados de 3 a 5 de la tarde, fundamentos bíblicos, y los domingos de 7 a 10 de la mañana, culto familiar, en la calle 47, número 2320, teléfono 696-2951. Los esperamos. El fruto del Espíritu se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el Verdadero Camino, de la calle 47, número 2320, Barrio Nuevo Sotomayor, les presentó su programa, La Espada del Espíritu.